Bueno, vamos a ver qué onda con los planos tangentes. Miren, esto de los planos ya lo vimos, ya sabemos qué onda con los planos. Lo vimos en la segunda unidad, sí, es donde vimos lo de rectas y planos. Incluso vimos que para determinar un plano en el espacio, en R3, obviamente esto se generaliza para cualquier dimensiones, necesitamos como mínimo un punto del plano y un vector perpendicular a él. ¿Sí o no? Era todo lo que necesitábamos. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora, eso es lo que vimos acerca de los planos. Ahora, los planos son superficies. Obviamente son superficies planas. ¿Sí? Porque hay superficies que no son planas, son superficies curvas. Por ejemplo, todas las superficies cuadráticas eran superficies curvas. Todas. ¿Sí? Incluso, tal vez a lo mejor la que se saldría un poquito de la clasificación sería el cono. Pero de ahí en fuera, todas son curvas. ¿Sí están de acuerdo? Y sobre todo que las superficies cuadráticas son las superficies curvas más sencillitas de visualizar. Digo, fuimos capaces de bosquejar, por ejemplo, los hiperboloides, los paraboloides, los elipsoides, los, las esferas, etcétera, ¿sí? Fuimos capaces de bosquejarlo, aunque ya sabemos que el concepto ya de superficie, pues es un poquito difícil manejarlo ya en dimensiones de 3 en adelante. Bien. Entonces, vamos a ver aquí ahora lo que viene siendo planos tangentes. El concepto de tangencia, ¿sí? Pues tiene un contexto geométrico. No es tanto trigonométrico. En trigonometría, la tangente es una cosa. Es una razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente de un triángulo rectángulo. En geometría plana, tangente es una recta tangente. Y esta recta tangente, la característica que tiene es que toca a la curva en un solo punto. Y de hecho ese punto se conoce como punto de tangencia. ¿Sí? Eso es en cuanto a R2. Pero cuando ahora nos vamos a R3, sabemos que las rectas se generalizan en planos y las curvas se generalizan en superficies. Entonces, en R3 podemos seguir hablando de rectas tangentes, pero también vamos a hablar de planos tangentes. Y entonces un plano tangente es un plano que toca a una superficie en un punto, nada más en un punto. Y ese punto pues se conoce como punto de tangencia. Aquí lo podemos ver en esta figura. Dice, el plano tangente contiene a las líneas tangentes T1 y T2. Sí, ya dijimos que pues un plano, si lo analizamos desde el punto de vista de la geometría euclidiana, un plano viene siendo una sucesión infinita de rectas, de la misma manera que una sucesión infinita de puntos me determinan una línea recta, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo encontrar la ecuación de este plano tangente, a la superficie en un punto? Vamos a suponer que el punto de tangencia tiene coordenadas x0, y0, z0. ¿Sí? Entonces, la ecuación del plano sigue siendo la misma, observen, ¿sí? Obviamente x0, y0, z0 va a ser el punto tangente. Y ahora lo que vamos a hacer es despejar a z. ¿Por qué? Porque ese plano es una función que va a depender de las variables x y y. Por eso es que despejamos z. Pero antes de despejar z, sí, lo voy a explicar aquí mejor en el pizarrón.
Y si no, no. A ver. Yo sé que la ecuación de cualquier plano, su forma ordinaria o canónica, es esta. ¿Sí? Este es un plano que pasa por el punto x0, y0, z0 y tiene por vector perpendicular aquel cuyas componentes son a mayúscula, b mayúscula, c mayúscula. Eso ya lo sabemos. Bien. ¿Cómo voy a definir entonces al plano? Ya desde un punto de vista un poquito más ya como función de varias variables. Bueno, pues voy a despejar a la z, porque yo sé que la z es la variable dependiente. Entonces, si despejo a la z, lo primero que tengo que hacer es dividir, bueno, obviamente pasarla al segundo miembro, o dejarla en el primer miembro y pasar al segundo miembro todo este chorizo, ¿sí? Y pues me va a quedar así, ¿no? Me va a quedar así. A por X menos X0 más B por Y menos Y0. Y entonces, si yo despejo a Z, me va a quedar así. Z igual a sobre menos C por X menos X0 más B sobre menos C por Y menos Y0 más Z0. Más Z0. Entonces, a estos coeficientes les voy a llamar con minúsculas. A minúscula por X menos X0 más B minúscula por Y menos Y0 más Z0. Bueno, aunque Z0, bueno, lo voy a poner así, pero también lo puedo poner así. F de X0, Y0. Z0 es la función, es Z evaluada en el punto cero. El punto cero es este, el punto conocido. Sí, entonces va a quedar así. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, profe. esta es la ecuación del plano como función de dos variables. Incluso yo aquí podría ponerle f de x, y, porque z es función de x, y. Bien. Esa relación que yo tengo ahí es la que aparece aquí en el libro. Esta. Esta. ¿Sí? Y es lo mismo que esta. Pero vamos a ver una cosa muy importante. Estos coeficientes que son A y que ya dijimos que es menos A sobre C y B minúscula que es B mayúscula sobre menos C, bueno, los voy a poner así, menos B mayúscula sobre C. Estos coeficientes van a ser las derivadas parciales con respecto de x en x0, y0, y b va a ser la derivada parcial con respecto de y en x0, y0. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ese tema tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, ¿sí? No quisiera adelantarme, de hecho el libro no lo explica, simple y sencillamente dice que se pone de esta forma, efectivamente va a ser así, y este tema se va a relacionar mucho con el tema del gradiente, que viene más adelante.
Por lo mientras vamos a analizarlo de esa forma. Y entonces la ecuación del plano me va a quedar, que puede ser así como z también, va a ser la parcial con respecto de x en el punto de tangencia. Acuérdense que el punto donde el plano tangente toca la superficie se llama punto de tangencia, por x menos x0 más la derivada parcial con respecto de y, evaluada en y0, en x0, y0, por y menos y0, más la función evaluada en x0, y0. Esta es la ecuación del plano tangente a la superficie x de f de x, y igual a 0, y en el punto de tangencia p subíndice 0, x0, y0, z0. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Vamos a ver. Continuamos acá entonces, fíjense. Vamos a ver ahora este tema que es muy importante y que se llama aproximaciones lineales. ¿En qué consiste el tema de aproximaciones lineales? Bueno, es un tema que vamos a explicarlo para dos variables. ¿Sí? Fíjense bien. A ver, voy a borrar todo esto. Y fíjense. En R2, o sea, en el plano cartesiano, vamos a suponer que yo tengo una función. Obviamente, y igual a f de x. ¿Sí? Bien. Esa función, pues, puede ser de cualquier forma, puede ser muy complicada, ¿sí? Y vamos a suponer que yo quiero conocer el valor de la función en ciertos valores de x. Por ejemplo, x igual a x1, x2 igual a b, x3 igual a c. En esos valores. O sea, bueno, aquí ya me faltó. Yo quiero conocer las ordenadas de los puntos, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Pues ustedes van a decir, no, pues está muy fácil. Simple y sencillamente sustituyo el valor de x, o sea, a, en la función, y encuentro f de a. Sustituyo b en la función y obtengo f de a. Y lo mismo con c. Sí, pero esta función puede ser muy grande, muy complicada, muy laboriosa. Supongámoslo que así es, muy laboriosa. La pregunta es, ¿existirá una alternativa más sencilla para evaluar la función? Y la respuesta es sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una aproximación lineal. ¿Cómo es esto de la aproximación lineal? Si nosotros recordamos, cuando una función es continua, ¿sí? De cierto modo, la continuidad no me va a garantizar derivabilidad. Es decir,
No todas las funciones que son continuas en un valor son derivables o diferenciables en dicho valor. Sin embargo, al revés sí es verdad. Si toda función que sea derivable en un intervalo, me va a garantizar que es continuo en él. ¿Sí? Entonces, al revés sí se vale, pero no de la otra forma. Por ejemplo, la función valor absoluto. La función valor absoluto es continua en cero, ¿sí o no? ¿Es continua en cero, sí o no? Sí, Sí es continua en cero, pero no es derivable. O sea, la función en cero existe, vale cero. Pero la derivada en cero no existe. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no existe la derivada en cero? Rápido. Porque cero no tiene derivada. ¿Pero por qué no tiene derivada? De hecho, sí tiene derivada. ¿Pero por qué la derivada en cero no existe? Muy sencillo. Porque la derivada es un límite. Y para que un límite exista, ¿qué se necesita? Ya lo hemos dicho. ¿De qué? Que sea continua por la derecha y por la izquierda. Que sea igual por la derecha o por la izquierda. Por la izquierda es menos 1 y por la derecha es más 1. ¿Sí o no? Entonces la derivada por la izquierda es diferente a la derivada por la derecha. No existe la derivada en cero. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? sí, profe. Soy una función que es continua, pero no es derivable. Sin embargo, si es derivable, forzosamente va a ser continua. ¿Sí? ¿Sí se entendió o no? Sí, profe. Sí, profe, ya más claro. No todas las continuas son derivables, pero todas las derivables van a ser continuas, obviamente en el intervalo en el cual estamos haciendo referencia. Ok. Entonces, esta función es continua. ¿Por qué es continua? Porque es una curva suave. Cuando una función es continua pero no derivable o diferenciable, es porque tiene cambios abruptos. Eso ya también lo explicamos cuando vimos el tema de curvatura, que también por ahí les voy a poner luego el video de lo que faltó. Entonces, en este caso, pues es una curva suave, es continua, entonces va a ser derivable, en esta parte por lo menos. Bien, entonces, en esos puntos podemos trazar una recta tangente a la curva en dichos puntos, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ahora, ¿qué podemos observar en esos puntos de tangencia? Lo que podemos obtener, bueno, lo que podemos observar en esos puntos de tangencia es que esos puntos pertenecen tanto a la curva como a la recta. Es decir, la recta y la curva se comportan de la misma manera. Por eso es que ahí tienen el mismo valor ambas funciones. Ese razonamiento, ¿para qué me sirve? Me sirve para pensar que si esta función es muy difícil, muy complicada, muy grande, una función compuesta y tiene varias funciones ascendentales, etcétera, etcétera, yo puedo encontrar una línea recta que se va a comportar de la misma manera que esa función en un punto. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Y qué es más fácil, trabajar con una función que es muy complicada matemáticamente o con una línea recta? ¿Qué es más sencillo? Pues trabajar con la línea recta. Entonces, si yo soy capaz de encontrar esa línea recta,
me voy a facilitar el cálculo, sobre todo cuando esa función es muy complicada. Si yo le aplico, por ejemplo, un zoom a esos puntos donde están los puntos de tangencia, lo que voy a observar es esto. Una cosa como esta, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Aquí está el punto de tangencia. Luego, y este es el punto. Bien. Fíjense cómo la línea recta en el punto de tangencia se comporta igual que la curva. Se comporta igual que la curva. ¿Sí? Y se comporta muy parecido en la vecindad o en las cercanías a dicho punto. Esta observación, ¿qué me permite? Me permite entender que yo puedo ser capaz de encontrar una línea recta que sea tangente a esa función en un punto, y entonces esa línea recta me va a permitir obtener de forma más rápida cuánto vale la función, pues porque es una línea recta, es más fácil sustituir, calcular. Pero además, en las cercanías del punto, la recta se va a comportar casi de la misma forma que la función. Es decir, en las cercanías del punto de tangencia va a ser muy aproximado. Va a ser muy aproximado esa relación, y por eso se llama aproximación lineal, porque estoy aproximando o estoy describiendo el comportamiento de una función mediante una aproximación con una línea recta. Por eso se llama aproximación lineal. ¿Quedó claro, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Si ahora lo Sí, vemos, profe. si ahora lo vemos en una superficie, bueno, vamos a ponerle aquí así porque se ve así como tipo hongo, así como medio raro. Supongamos que tenemos un paraboloide. ¿Sí? Bien. Puedo ver que la superficie es suave porque es un paraboloide circular. Bien, pues ese mismo principio yo lo puedo aplicar a superficies. Yo puedo encontrar, ahora ya no necesariamente una línea recta, puede ser una línea recta, pero para ir de acuerdo a las dimensiones, un plano que va a ser tangente a la superficie, es decir, va a haber un punto de tangencia y ese punto de tangencia va a ser común tanto para el plano como para la superficie. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. En el punto de tangencia, el plano y la superficie son lo mismo en ese punto. Y obviamente en las cercanías del punto se van a comportar de forma muy similar. Obviamente, conforme yo me vaya alejando del punto de tangencia, lo mismo que aquí, pues esa aproximación va a ir disminuyendo. Entre más cerca esté yo del punto de tangencia, va a ser más exacto. ¿Sí se entiende o no? A que si me alejo. ¿Quedó claro? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, vamos a suponer que la superficie pues es una función f de x, y, z igual a 0. Esa es una función de dos variables. Ya lo hemos visto, está en forma implícita. Puede ser así, en forma implícita, o puede ser en forma explícita, como quieran. No hay bronca. Bien. Este plano, ya vi que su ecuación va a ser, miren, aquí para que no se confundan con las zetas, esta le voy a llamar z1 y a esta le voy a llamar z2. Y ya sabemos que lo podemos expresar también como función de x, y, pero no le voy a llamar f de x,
y, sino g de x, y. Y ya vi que la ecuación del plano es estas derivadas parciales. Derivada parcial con respecto de x en x0, y0 por x menos x0 más la parcial con respecto de y en x0, y0 por y menos y0 y finalmente más z2, 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, fíjense una cosa. Recuerden que el vector normal al plano tangente, sus componentes son los coeficientes de estos binomios, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo ven? Ya están antojando, profe. Sí se antojan. Ya hacen falta. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué dijo que era? ¿Qué dijo que era? Yo no entendí que eran como los elotes, ¿no, profe? ¿Eran qué? Como los elotes, ¿no? Los Yo elotes. escuché tamales, profe. Tamales. Cualquiera de los dos está bien. O camotes. No, el de los camotes pita, profe. No, profe. Es otro silbado. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, es que el de los camotes saca Ah, El sí, silbido. sonidito, ¿no? con el silbatito, ¿verdad? Es elotes, profe, son elotes. Un esquite, ¿no? Sí estaría, profe. Le estaría bien ahí. Con su mayonesa, ¿no? Su queso. Su chilito. Y una coca 600. ¿Cómo ven? Pues sí, no, porque pues ni modo de que se lo tome uno con el tole, pues como que no, ¿verdad? No, profe, así no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Qué da? Chorro, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Ya se acordaron, verdad? ¿Sí o no? ¿Ya se acordaron, verdad? Sí. Bueno. Ok, pues ahí está todo eso, vean. Ahora una cosa muy importante, fíjense bien. Estoy llegando a la ecuación del plano a la superficie. Ahora, yo estoy diciendo que el plano y la superficie prácticamente se comportan igual. Por lo tanto, yo puedo aproximar linealmente, porque ahora lo voy a hacer con un plano, a esta superficie en el punto de tangencia. Y esa aproximación lineal va a ser esta ecuación, perdón que la haya puesto así, pero le voy a dar una arregladita y entonces va a ser aproximación lineal en x0, y0 igual a quién? A z, a f de x0, y0, y esto que va a ser igual. Va a ser igual a... Ya no voy a utilizar las Gs. Yo utilicé las Gs para diferenciarla de las f, que es la superficie. Ahora lo voy a poner como f. Si supongamos que son fórmulas independientes. Entonces va a ser así. En la derivada parcial de la superficie, con respecto de x en x, 0, y0 por x menos x0, más la derivada parcial con respecto de y en x0, y0 por y menos y0
más, aquí va a ser más f en x0, y0. Bien, esta va a ser la fórmula de la aproximación lineal. Y si observamos, es exactamente la misma fórmula que la del plano tangente a la superficie en el punto de tangencia. ¿Por qué? Porque estamos aproximando mediante un plano, mediante una ecuación lineal. Sin embargo, ya cuando le ponemos esta notación de L, estamos diciendo que es aproximación lineal propiamente. Si yo no lo pusiera, estaría pensando que es nada más la ecuación del plano tangente, pero yo la estoy ocupando ya como una aproximación lineal. Entonces, vamos a ver, compartimos. Miren, aquí está. Vean. Viene siendo este término, viene siendo este de aquí. Este término viene siendo ese. Y este de aquí viene siendo el de acá. ¿Sí? O lo podemos ver también de esta forma. Aquí está la fórmula de la aproximación lineal. A ver, creo que sí la puso. No. Aquí está. Vean. Esta es la que estamos poniendo ahí. Obviamente, yo en vez de ponerle x0, y0, z0, pues el libro le está llamando a, b. A, b, c. ¿Sí? Pero estamos aproximando una superficie mediante un plano. Bueno, luego viene el tema de diferenciales. Fíjense bien, ¿eh? Fíjense bien. A ver, ¿qué diferencia existe entre una derivada y una diferencial? Es muy diferente. ¿Sí? Es muy diferente. Es muy distinto. Bien. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una derivada es un cociente de diferenciales, mientras que las diferenciales son así. ¿Sí? O sea, la derivada es un cociente de diferenciales. Ahora, ¿qué indican o qué representan las diferenciales? Las diferenciales representan cambios muy pequeños, muy pequeños. Recuerden que existe una relación entre dy y delta y, de la misma manera que dx y delta x. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que delta y es mucho, muy grande con respecto a dy. Y delta x es mucho, muy grande con respecto de dx. Es decir, ambos son cambios en x y en y, pero estas son muy, 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 muy pequeñitas. Muy pequeñitas. Por eso se llaman diferenciales. Estos como tales se llaman incrementos o decrementos si son positivos o negativos. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en el tema de derivadas parciales, vamos a tener diferenciales también. Diferenciales. Si yo, por ejemplo, digo que una función depende de dos variables, yo puedo sacar de aquí, pues, la parcial, ¿verdad? La parcial con x, la parcial con respecto de y. Claro, está esta notación o está esta notación, como querramos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Esas son derivadas parciales, son derivadas parciales. Pero ¿cómo van a ser las diferenciales ahora? Bueno, para esta función vamos a tener diferenciales parciales y diferenciales totales para z. Para z.
Y para X y Y, que son las variables dependientes, vamos a tener derivadas parciales, perdón, diferenciales parciales, pero en el caso de las independientes, las diferenciales parciales van a ser iguales a las diferenciales ordinarias. Aquí sí van a ser lo mismo. De hecho, lo correcto es esto. Esto no sería muy correcto. ¿Y por qué eso no sería muy correcto? Porque X ya no depende de ninguna otra variable. A menos que dependiera de alguna otra, sí ponemos esta notación. Pero si no depende, lo correcto es que ya la pongamos como ordinaria, no como parcial. Ahora, ¿cómo le hago para sacar la diferencial de z? Bueno, si yo quiero sacar la diferencial total, significa que esta diferencial total va a ser la suma de la diferencial de z determinada por x más la diferencial de z determinada por y. ¿A qué me refiero con esto? Se supone que z depende de x y y. Si yo quisiera saber nada más cuánto cambia z, pues voy a tener que hablar de diferencial. Pero si esa diferencial o ese cambio en z es el cambio debido a las dos variables, entonces voy a hablar de diferencial total. ¿Por qué? Porque voy a sumar, voy a considerar el cambio de z debido al cambio que provocan las dos variables. Si fuera nada más con respecto de uno, sería diferencial parcial. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Esta es la total. Entonces aquí tengo que considerar los cambios de z debido a las dos variables independientes x y y. ¿Cómo lo voy a sacar? Mediante la regla de la cadena. Pero antes de sacarlo voy a sacar esta. ¿Cómo es un cambio parcial de z? Bueno, pues lo voy a hacer en base a la regla de la cadena. Va a ser la derivada parcial de z con respecto de x por la parcial con x. O lo que es lo mismo. Bueno, lo voy a poner así, ¿verdad? Pero ya dijimos que esta y esta son lo mismo. Entonces, por la regla de la cadena se cancelarían y me quedaría parcial, diferencial parcial de z, pero debido a x. Entonces, aquí si yo quiero, puedo ponerle, por ejemplo, un subíndice indicando que eso se debe a x. Sinceramente, yo no he visto que el libro ponga este tipo de notación, pero yo lo estoy haciendo para que se sobreentienda de que es un cambio en la variable debido al cambio de x. ¿Sí? Bien, de la misma manera puedo hacerlo para z. Ahora, ¿cómo le hago para sacar la diferencial total? La diferencial total sería, obviamente, la suma de las diferenciales parciales con respecto a las otras variables, que vendría siendo parcial de z con respecto de x, diferencial de x, así parcial, más ahora el debido a y. Y yo sé que esto pues es lo mismo que esto. Y entonces me va a quedar que esto lo voy a poner acá arriba, es igual. ¿Esto qué va a ser? Va a ser el cambio en z debido a x, más este va a ser el cambio parcial en z debido a y. Y si yo sumo los dos cambios parciales, me queda el cambio total en z. ¿Sí se entiende o no?
Sí, profe. Por eso yo pongo esta anotación. Esta no la utiliza el libro. Estoy poniendo este subíndice indicando que es el cambio parcial debido a una variable o debido a la otra. ¿Sí? El libro no lo explica de esa manera. Lo explica un poco más ambiguo. Yo procuro utilizar este tipo de explicación para que se entienda un poco. Entonces, si se fijan, aquí está. Vean, la diferencial total, aquí está, total differential, es la parcial de z con x por el cambio parcial con x, que pues propiamente no es parcial, sino que va a ser total, porque x no depende de nadie más el cambio parcial en z con respecto de y, que es la parcial de z con y por el cambio total con y. ¿Sí están de acuerdo, no? Esta fórmula es exactamente la misma que pongo acá, nada más que ella después te la pongo con esta anotación, indicando que esto sería el cambio en z parcial, el cambio en z debido a x, y el cambio en z debido a y. Y si lo sumamos, obtenemos el cambio total en z. ¿Queda claro, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Y para funciones de más variables, pues es exactamente lo mismo, nada más generalizamos. Y pues ahora sí, ya llegó la hora macabrona, ¿sí o no? Luego, Sí, profe. Sí, profe. la hora de los ejercicios, ¿no? ¿Sí o no? La hora de la verdad. Sí, porque pues esto es así como si yo les hubiera dicho, no, pues miren, así está bien rico esto y está bien sabroso y le echan, y ahora ya viene la hora del atasque, ¿no? Oigo, Sí, profe. Así es, profe. Pura carnita. ya se vio el güero, ¿verdad? Por eso está así como emocionadillo, ¿no? Impaciente, profe, impaciente. A ver, ¿dónde estás, güero? A ver, agárrate uno. Sale, de aquí. El 14. No. El otro güero, el otro campeón. A ver, El José campeón. Eduardo. Y también. Yo, profe. Pues tú fuiste el que ya estabas así como Sí. desesperado, ¿no? No. Es que normalmente no me dicen güero. El 12. Espérame, ya te dije campeón, hijo. ¿Sí escuchaste que te dije campeón o no? Sí, profe. A ver, pues agárralo. El 12 se ve bueno. ¿Cómo ven? Oigo. Sí, profe, también el 12. 12. A ver, vamos a ver. ¿Quién me lo dicta? Sería f de x, y. Espérate. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Todavía ni siquiera agarraba el plumón y ya estaba ahí. Ya es ansioso, profe. Ya le urge, ¿no? Ya le anda. A ver, ahora sí ya. A ver, date. Sale. A ver, f de x, y es igual a x cúbica, y cuarta, con puntos 1,1. Bien. ¿De qué se trata el ejercicio? Nos pide que expliquemos por qué la función es diferenciable en el punto dado y luego nos pide que encontremos una linealización, o sea, una aproximación lineal de la función en el punto que nos está dando allí. Bueno, ok, vamos a ver. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, primero tenemos que encontrar las derivadas parciales con respecto de x, que va a ser 3x cuadrada y cuarta. También la derivada parcial con respecto de y, que va a ser 4x cúbica y cúbica. ¿Sí o no? Y las vamos a evaluar
en el punto de tangencia. Acuérdense que este es el punto de tangencia. ¿Por qué? Porque va a ser un punto que pertenece a la superficie, pero que también va a pertenecer al plano que vamos a encontrar, al plano tangente. Entonces, evaluamos ahí y me va a dar 3, ¿no? Y luego también aquí y me va a dar 4. Bien. Entonces, ahora sí ya sustituyo en la fórmula para una aproximación lineal, que ya vimos que la fórmula es esta. Parcial con respecto de x en el punto donde voy a aproximar por x menos x0, que es 1, más la derivada parcial con respecto de y en ese punto por y menos la y del punto. ¿Sí? Más, acuérdense que nos hace falta, ¿qué cosa? La función evaluada en el punto de tangencia. Entonces, ¿cuánto valió esta derivada parcial con respecto de x? Valió 3. Más en y valió 4. ¿Y cuánto vale la función evaluada en 1? Pues esa está facilita, ¿no? Ya nada más sustituimos aquí, me va a dar 1. Ahí está. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar su manita de gato. ¿Sí o no? ¿Le vamos a dar su qué? ¿Su qué? ¿Su qué? Oigo. ¿Su manita de gato, profe? ¿Su arregladita? Manita de gato. ¿Pero cómo se llama también? Chaineada. Bueno, ¿de qué otro nombre también? Rápido. ¿Su qué? Pues yo nada más conocía el de manita de gato, profe. Su maquillada. Maquillada. ¿No? También. Sí, la maquillada. Bueno, aquí está la aproximación lineal. La aproximación lineal en las cercanías de este punto. ¿Qué significa esto? Significa que este plano es igual a esta función en este punto. Vamos a comprobarlo. ¿Cuánto va a valer la aproximación lineal en el punto de tangencia? Pues va a ser 3 más 4 menos 6, me va a dar 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Y la función evaluada en 1, ya la saqué aquí, me da 1 también. Entonces estoy comprobando que efectivamente en este punto, esta aproximación lineal, que es un plano, es igual a la función. En ese punto. Ahora, en las cercanías del punto 1, 1, se van a comportar de manera muy parecida. Y en las cercanías de ese punto es donde puedo utilizar donde puedo hacer aproximaciones lineales. Obviamente, entre más me aleje, voy a obtener un valor menos exacto. Por ejemplo, a ver, pregunto, ¿cuál es más fácil de manejar matemáticamente? ¿Esta o esta? ¿Cuál es más fácil de manejar? Pues obviamente esta, ¿no? Esta es la ventaja de la aproximación lineal. Ahora, vamos a escoger un punto cercano al punto de tangencia. Por ejemplo, el 1.1, punto 9. ¿Están de acuerdo que este punto está muy cercano a este? Sí, profe. Bien. Como es un punto muy cercano a este, yo pudiera utilizar la aproximación lineal para saber cómo se comporta la función, más o menos. Es más fácil trabajar con esta. Obviamente aquí la función tampoco es muy difícil, pero cuando es una función muy complicada, se puede, ahí se ve la utilidad precisamente de las aproximaciones lineales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a evaluar la función
y la aproximación lineal en este punto muy cercano y voy a... ¿Y cuál creen que sea la respuesta? ¿Qué esperan que vayamos a obtener? ¿Qué esperan que vayamos a obtener? Rápido. Un número muy cercano a 1. No, a 1 no. Ah, ok, sí, tienes razón, porque ahí se vale casi 1. A ver, las señoritas háganse con L y ustedes, jóvenes, hágansela con la función. Rápido. A ver, hágansela. NF da 0.8732. A ver, pero yo les pedí a ustedes, a los hombres, que se hicieran. Ah, sí, tienes razón, pero honesta. ¿Cuánto? ¿0 punto qué? 8732. Bien. Y a ver, a los siguientes, ¿cuánto les dio rápido? ¿Cuánto les da? ¿Cómo ven? ¿Están ahí, sí o no? Ya andan dormidas, profe. A ver, Fernanda, Susana, ¿están ahí? Sí, profe. ¿No va a hacer la operación o qué? Sí, le estoy haciendo. Me da hoy. 0.6, 6. Me da 0.9. A ver, a los demás, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da a los demás? Susana. Sí, da 0.9, profe. Sí, igual, profe. ¿Cerrado? ¿0.9? ¿Sí? Sí, Bien. Si se fijan, la diferencia es como de 0.28, ¿no? ¿Sí o no? Sí, más o menos. Entonces, si se fijan, pues me está permitiendo aproximaros. Es una aproximación. Obviamente depende mucho del tipo de función y depende también de qué tan alejado esté el punto. Este punto está muy próximo y obviamente pues sí hay un pequeño error porque precisamente es una aproximación lineal, pero aquí podemos ver cómo yo puedo utilizar una función lineal que es más sencilla de evaluar que una función más complicada, ¿no? Entonces, esta es la ventaja de las aproximaciones lineales. De hecho, es una técnica muy utilizada en ingeniería, muy utilizada las aproximaciones lineales. Quienes lleven métodos numéricos van a profundizar un poco más sobre las aproximaciones lineales. Y pues bueno, aquí podemos ver la ventaja, ¿no? La ventaja de ellas. Sí, o sea, ¿qué ventaja tiene esto? Tiene la ventaja de que el cálculo es más rápido. Obviamente, en un sistema computacional muy complejo, eso implicaría menos costo de procesamiento de información, mayor tiempo de respuesta, porque estamos haciéndolo con una función que se comporta muy parecido a la original, pero esta es lineal. ¿Sí se entiende la ventaja de esto o no? Claro, profe. Bueno, ok, pues miren, vamos a hacer todavía mañana, Dios mediante, otros 2 ejercicios más. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más de aproximaciones lineales, pero ahora lo vamos a hacer de forma numérica, ¿sí? Y luego vamos a ver algunos problemitas. Aquí sí tenemos que hacer, yo creo que mínimo 2 problemas. Lo ideal sería 3 para que dejemos este apartado y continuemos con el siguiente, que es la regla de la cadena. Este método es más rápido. Sí, bueno, este apartado es más rápido, es más sencillito de digerir.
y después entremos a las derivadas direccionales. Hoy es miércoles. Miren, va a ser muy complicado que acabemos la unidad el próximo viernes. Yo creo que la vamos a tener que acabar el lunes, con el favor de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque tenemos que enfrascarnos ya con el tema de las integrales múltiples. ¿Sí? Varios me han mandado ahí sus mensajes que no pueden dormir, que ya quieren ver integrales múltiples, que sí lo vamos a ver, no lo vamos a ver, estoy preocupado, bla, 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 bla. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacerle para que veamos los temas. ¿Sí? Vamos a buscar alguna alternativa para alcanzar a ver todo lo que más se pueda, porque verlo en 2 semanas no es suficiente. Ahí tendría que haber, por ejemplo, por como unas 3 semanas. Entonces vamos a ver cómo le podemos hacer. Sí, sobre todo porque yo sé que pues es la parte esperada, ¿no? ¿Sí o no? El último siempre es lo mejor, profe. Sí, ¿no? Entonces, pues por eso. Entonces, bueno, pues hay que echarle ganas, vayan estudiándole, por favor. Vamos a seguir subiendo los vídeos hoy, mañana. La idea es que ya estén todos los vídeos en el sistema. Váyanle estudiando porque ya dijimos cuándo es el examen, ¿sí o no? ¿Cuándo nos toca? El lunes, ¿no? ¿O cuándo es? Sí, el lunes. Ahora, ya dijimos que va a ser de funciones vectoriales, ¿sí? Por ahí déjenme revisar para ver qué temitas podemos descartar. Yo creo que vamos a descartar de los últimos. Pero sí concéntrense en los primeros, en la primera parte de funciones vectoriales, ¿no? ¿Ok? Va. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, gracias. los que estén bien, nos vemos, estamos en contacto, cuídense. Igual, profe, buenas noches. Profe. Nos vemos. Hasta Gracias, profe. Hasta luego. luego.